Sigue la escalada de violencia. Muertos, heridos y ciudades destrozadas. Estos son los sonidos de la guerra. Esto es lo que está viviendo la gente en Medio Oriente en este momento. Dubái es esa capital en el mundo en la que parecía no podía pasar nada, ¿no? Es esa capital en el mundo donde uno ve las limusinas más caras, los hoteles no 5 estrellas, 8 estrellas, las playas más paradisíacas, el mar más perfecto. Y hoy es el escenario de la guerra porque además, como decíamos al comienzo, las familias en Dubái no estaban acostumbrados a que este tipo de cuestiones podrían llegar a suceder, a pesar de que están en el medio del conflicto de Medio Oriente, pero no habían estado frente a este escenario antes y sus casas, sus hoteles no están preparados para tal cuestión. Parecía que estaban viviendo en un lugar aislado, donde nada podía ocurrir, donde todos son centros comerciales, donde son playas, pero de pronto vemos que le cae un misil en un lugar, en un edificio turístico, en un hotel. Es muy complicado el tema. Patricia. Sí, retomando un poco lo que dijo Meli, ¿quién hace de mediador en todo esto? ¿No es cierto? Sí. Ustedes, a nivel estudio social, son personas, son presidentes con una fuerza narcisista muy grande, ¿no? O sea, que no van a dar el brazo a torcer para decir, bueno, yo bajo un poco los pedidos para, ¿sí? O sea, es muy difícil lo que Meli trajo a la mesa en el sentido de encontrar un mediador, porque son personajes sumamente narcisistas donde les gusta ganar, les gusta el poder, tienen el poder adquisitivo, así que es una tarea realmente grandísima el que tenga que venir a mediar entre estas líderes políticos. Tal cual, ¿no es muy pero muy complejo. Tenemos hoy el presidente de Estados Unidos. Es titánico. Tal cual, Donald Trump está dispuesto a todo, parece. Dispuesto a todo, porque uno lee las declaraciones, escucha cada vez que habla y piensa, esto tiene que ser una fake news. No puede ser que esté diciendo, ahora voy por Groenlandia, miren lo que va a pasar en Cuba. Hasta parece un juego. Hasta parece un juego, claro, el test. Exactamente. Ahora quiero este país. O sea, hay que estar atentos a los países que empiezan a acompañar toda esta historia. Digo, los más allá aliados. de los aliados, pero los que lo dicen de manera concreta, frente a cámaras. material. No, pero además parándose frente a las cámaras. Por ejemplo, Alemania. Alemania tiene a su canciller sentado con Donald Trump hace minutos nada más, dándose la mano y diciendo, estamos acompañando en esto a Estados Unidos. Totalmente. Me da la sensación también que Irán, digamos, al ser sido atacado, digamos, al haber sido atacado, también invitó a participar un montón de países, porque al atacar 8 países, a todos sus vecinos y tirar misiles para todos lados, dijo, no, esto es un conflicto que compete a toda la región y ahora todos van a tener que tomar partido y todos van a tener que decidir de qué lado están. Lore, tenés información de último momento, adelante. Bueno, la información que tenemos en este momento y que es realmente aterradora, porque tiene que ver con la situación de defensa del Reino Unido, es que se están blindando para cuidar a Chipre. El Reino Unido ha decidido, entre otras cosas, enviar mayor cantidad de fuerzas de seguridad. Están desplegando un destructor tipo 45, lo leo porque son cuestiones muy técnicas, el HMS Dragon, en el Mediterráneo Oriental. Están enviando además 2 helicópteros y todo esto tiene que ver con reforzar la defensa antidrones que tiene Chipre, que es uno de los países cercanos al Reino Unido. Recordemos que el Reino Unido además está fuera de la Unión Europea después de lo que fue el Brexit y que por lo tanto actúa por su propia impronta y ya no acompañando a Europa. Ustedes están escuchando del otro lado un presente totalmente distópico. Recién hablabas de drones, recién hablábamos de una guerra inimaginable y precisamente Irán, la última amenaza que hizo es la de desatar un ataque de enjambre de
drones para aquellos países que están cercanos a la frontera con Irán o cercanos a la frontera con el Líbano, a donde está básicamente expandido Hezbollah. Precisamente a lo que le temen es a este bichito que vuela y que no sabes con qué carga, si carga con un gas tóxico, si carga con una bomba atómica. El dron, ese aparatito que es comandado desde un control remoto, es lo que hoy pone al mundo bajo el terror. Rulo. Atención, Meli, último momento. Último momento. 3:06 de la tarde, último momento. Estamos en Imbatibles por Crónica. Ahora suenan sirenas en Tel Aviv. La verdad que lo que estamos viviendo en vivo en este momento es impresionante, es inimaginable. Se ha desatado la guerra en Medio Oriente, no sabemos la escalada que puede tener. Estados Unidos dice: ataco a Irán en forma preventiva porque Irán quiere tener la bomba atómica. Recordemos que hay 9 países que tienen armas nucleares. Tenemos a China, tenemos a Rusia, Estados Unidos, la India, tenemos a Francia, Corea del Norte, Pakistán. Ahora, la pregunta es, ¿el mundo está preparado para que Irán tenga la bomba atómica? ¿Pueda desarrollar armas nucleares? Y el problema también, entre varios, es que estamos frente a una ola antisemita nunca antes vista desde la Segunda Guerra Mundial. El otro día veíamos como una artesana en una feria en San Telmo era atacada por judía. Veíamos como una vecina en Buenos Aires, en Belgrano, le tiraban desde un balcón un fierro por judía, a ella, a su bebé, una influencer. Veíamos un montón de situaciones, como por ejemplo cruces esvásticas, estigmatizando o marcando hogares judíos. Este es el peligro particularmente para la Argentina, a donde vive la comunidad judía casi la más importante de Latinoamérica, si no la más. Sí. Porque hay otra muy importante en México y otra muy importante en Estados Unidos. Pero en la Argentina, la réplica que esto puede traer son atentados antisemitas. Sí, Lore. Hay algunas cosas que pensando en todo esto que hablamos, ¿no? Sobre el lugar que ocupa Trump, lo que decía recién Rulo, digo, ¿cuál es ese espacio que está buscando ocupar Trump en el mundo y cómo se están disputando territorios? Hace algunas cuestiones extrañas en su discurso. Por ejemplo, justificar los ataques en algunos episodios ocurridos hace décadas. ¿No? Digo, es derivar el discurso hacia un lugar que no necesariamente es la explicación de lo que está pasando hoy, ni siquiera admitir cuál es su objetivo. Pero además les da consejos a los iraníes. Sale a decirles: todavía no salgan a protestar, no es momento de salir a protestar. Digo, ¿qué lugar se adjudica hoy Donald Trump, ¿no? ¿El presidente del mundo, tal vez? Y ojo también, estoy haciendo memoria y se me están viniendo a la cabeza un montón de cuestiones. ¿Qué dijo el presidente de la Nación, Javier Milei, en la apertura de las sesiones ordinarias? Habló de Irán. Sí. Está no solamente totalmente alineado con Netanyahu, con el primer ministro israelí, sino que habló de Irán. No habló de Venezuela con la liberación del gendarme argentino, no habló de China con lo que supone para el consumo interno, habló de Irán. Ahora, ojo, porque de nuevo, estamos bajo una alerta roja, perdón, Rulo. No, pregunto, ¿le conviene a la Argentina que nuestro presidente se exprese acerca de este conflicto? Porque nosotros siempre pensamos, la vemos un poco de lejos, geográficamente estamos lejos. Ayer veía un mapa donde mostraban los alcances que podían tener los misiles supersónicos y Argentina era uno de los pocos países que queda fuera de ese alcance. Realmente estamos muy lejos de lo que está pasando geográficamente hablando, claro, por supuesto. La pregunta es, ¿nos conviene meternos en el conflicto? ¿Nos conviene tomar una postura? No me compete a mí tomar esa decisión, pero es una pregunta que tiro a la mesa, Lore. Meli, ¿puedo sumarte a lo que decías vos sobre el presidente? Sí. Yo entiendo y le contesto con esto a Rulo. Mi opinión es, obviamente no le conviene a Argentina pararse en ese lugar en términos de lo que pueda llegar a suceder y de las represalias. Pensemos siempre en los 2 atentados que sufrimos. Esto Totalmente. Es importantísimo tenerlo en cuenta. 92 Ahora, y 94. Exactamente, con 22 muertos en el caso de la embajada, 85 en el caso de la AMIA. Ahora, el presidente además fue todavía más allá. Habló de lo mal que nos había ido en la Segunda Guerra Mundial por mantener el lugar de,
digamos, no alineamiento. Neutralidad. Sí, neutralidad, exactamente, gracias Meli. La neutralidad, lo mal que nos había ido en aquel momento, por supuesto que con esto cargando las tintas sobre el peronismo. Bueno, pero claramente ese es un lugar complejo el que está ocupando hoy Argentina. También vuelvo a la cuestión de la judeidad en Argentina, que es una comunidad muy importante. Y yo creo que además de muy importante, muy influyente. Por distintas cuestiones, intelectualmente influyente y también por el tipo de lugares estratégicos que particularmente la comunidad judía ocupa. Es un presidente alineado no solamente con el primer ministro israelí, sino que está transicionando o tratando de inmiscuirse en la religión judía expresamente. Y hay un porcentaje de la sociedad que se siente muy respaldado, por el contrario de lo que vos recién esbozabas, que se siente muy respaldado y que esperaba que expresara el presidente Javier Milei, que no se quedara en la tibieza. Acuérdense cómo le costó esto en el debate presidencial a Miriam Bregman, judía, que no se expresara contundentemente contra los ataques del 7 de octubre de Hamás. Esto no está desarmado del 7 de octubre. Te interrumpo, Meli. Dale. Último momento. Último momento, estamos en Imbatible por Crónica, 3:11 de la tarde. Último momento. El mundo en vilo, ¿eh? El mundo en vilo. Estos son los sonidos de la guerra. جلوتر زد. Esto es Teherán. جلوتر زد. جلوتر زد. Son sirenas, es fuego, es terror en el aeropuerto internacional de Teherán. Realmente es impactante, el mundo en alerta. Lo estamos viviendo acá por Crónica en Imbatibles. Uno creía tal vez que no iba a poder ver escenas como esta en la televisión, que esto ya era algo que tal vez no iba a seguir sucediendo, que se podía arreglar por la diplomacia, pero estamos viendo un mundo convulsionado. La noche en Medio Oriente ya cayó. No suelen ser noches fáciles, no suelen ser noches silenciosas. En las noches hay sirenas, hay alertas, hay celulares que no descansan, porque a través de este teléfono celular todos los ciudadanos de la región de Medio Oriente reciben dos tipos de alerta. Primero, que lo pueden codificar. Es decir, yo vivo aquí, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, tengo tal y tal ciudad cercana y entonces armo mi dispositivo para que me avise un determinado radio de misiles volando por el cielo. Y me da una determinada cantidad de segundos para ponerme a resguardo. Estoy hablando de Israel, que tiene el escudo de hierro, que tiene una capacidad militar para defenderse de este tipo de ataques. Otra es la realidad que se vive en Irán y otra en Dubái. No solamente eso, Irán y Dubái, todos los países de la región, no sé si están preparados con una tecnología tan clara, tan perfecta como Israel, que como sabemos está en guerra prácticamente desde su fundación. Ha sido atacado y ha ido mejorando y preparando a la población para este tipo de embates. Es muy pero muy compleja la situación en todos los países de la región. Quique es uno de los tantos argentinos viviendo en Israel, más concretamente cerca de Tel Aviv, a donde hasta recién, Quique, estaban sonando las sirenas. Muy buenas noches para vos, bienvenido a Imbatibles.
Buenas tardes para ustedes, esperemos buenas noches que tengamos acá y poder dormir un poco más tranquilos. ¿Cómo fue la noche de anoche, Quique? Mirá, desde el sábado a la madrugada que realmente recibimos la primera alarma, que era la que nos estaba avisando que se estaba haciendo el ataque preventivo a Irán. Bueno, a partir de eso, todos los días estamos recibiendo cada hora, hora y media alarmas, donde tenés al principio una alerta de 4 minutos para acomodarte y cuando suena la sirena 1 minuto y medio para entrar en el refugio. Yo tengo la suerte de tener un refugio dentro de mi casa, un cuarto con hormigón más armado, pero el 40% de la sociedad acá no tiene refugio en la casa y tiene que salir a un refugio barrial o buscar algún lugar más seguro. Ahora, te pregunto directamente, ¿hay noches que decidís dormir en el refugio o lo usás solamente cuando te llega la alerta? Mis hijos duermen en el refugio, tengo 3 hijos, duermen en el refugio. Lamentablemente les explicamos por qué tienen que dormir ahí. Lamentablemente no es la primera vez, ya en junio del año pasado con Irán y ya realmente en conflictos con Hamas, Hezbollah y hutíes del Yemen también han caído misiles, entonces están acostumbrados y saben que estos días tienen que dormir ahí, saben que estos días no tienen escuela, o sea, realmente se conectaron por Zoom un poco, pero la rutina cambia totalmente. Ha cambiado, claro. Sí. Y saben que estamos en rutina de guerra, que no se puede salir también. Altera todo. Patricia. No está saliendo al aire. Perdón, Pato, no sé si espera, se escucha el espera. micrófono. A ver. No, ahí te lo arreglamos. A Quique, ver. mientras tanto, me meto ahí. Tenés 3 Sí. hijos, ahora nos vas a contar de qué edades. ¿Qué es la rutina de guerra? ¿Qué escriben en esa rutina de guerra? ¿Qué son las cosas que sí? ¿Qué son las cosas que no? ¿Cómo charlan sobre la muerte, en definitiva? Primero y principal de la guerra, de entender que, bueno, la primera pregunta de los niños, ¿por qué esta guerra? ¿Por qué no nos quieren? ¿Por qué no los queremos? Y entender que realmente hay cosas macro que uno le tiene que explicar, que lamentablemente, bueno, las guerras existen, que no tenemos nada contra el pueblo persa, iraní, que justamente esperemos que el gobierno caiga para que el pueblo pueda ser libre también, pero los chicos tienen que entender que hay que haber disciplina de, en el momento que toca la sirena, no realmente estar preparados, ir al baño, tenemos comida adentro y realmente intentar también mantener la calma, porque a veces son 10 minutos y a veces pueden ser 3 horas adentro del refugio. Entonces hay que estar preparados también para pasar Ahora, estas horas lo mejor posible. Quique, ¿cómo se hace para mantener la calma en un momento como este? Mira, Israel, y hablo de judíos, árabes, cristianos, es muy resiliente. Hay mucha, digamos, costumbre también de intentar llevarla bien y realmente y de hacer lo que se dice del limón limonada. Pero por otro lado, el cuerpo siempre te juega con el estrés. Hay un estrés muy grande, uno adentro realmente a veces cuando pasan 3-4 horas se acaba el aire y realmente quiere salir a respirar. Y de alguna manera es eso, un poco mantener la calma, un poco entender que realmente que no queda otra, porque también hoy en día hay algo raro que pasa, que en vez de israelíes escaparse para afuera, hay muchos israelíes que están en el mundo queriendo volver a su casa porque acá se sienten seguros. Sí. Entonces el AL está intentando de hacer vuelos de rescate a una zona de guerra. Eso es algo que no se puede entender. Pero eso, en el sentido de también ayudarnos a los vecinos, a la comunidad y eso, de que también imagínense que hay muchas familias que el marido o la mujer está de reservista. Entonces se quedan solos con los chicos. Significa que están en el ejército. En En el ejército o preparados para que ser llamados. Patricia. Quique, ¿qué tal? Patricia Pisoni te saluda, te mando un abrazo enorme. Yo te quiero hacer una pregunta desde la ignorancia. ¿Cuál es la diferencia en que una persona tenga un búnker o tenga que ir a un búnker público? ¿Por qué ustedes o muchos de ustedes tienen un búnker propio en su casa y otros tienen que ir a un público? Perdón mi ignorancia, ¿no es cierto?
Mira, hay ciudades que fueron creadas en los últimos años y las construcciones nuevas ya tienen más un cuarto de seguridad, más que un búnker, porque realmente es algo que es 3x3, entra una familia. Y realmente las ciudades grandes como Tel Aviv, Haifa, Beersheba, Jerusalén, que realmente las construcciones también son más antiguas, quedan los búnkers de las guerras anteriores. Entonces hay que entender que no queda en tu casa, es mucho más seguro, pero realmente uno tiene que bajar, correr 200, 300 metros y realmente llegar ahí, y obviamente a veces está lleno de gente, lleno con niños, perros, ancianos, de todo lo que hay. Lola. En tu casa vos estás en tu casa, es mucho más cómodo, pero realmente el refugio barrial es mucho más seguro. Lola. Bueno, Quique, yo te quería preguntar, como mamá que recién te escuchaba hablar de tus hijos, sobre la guerra, y ellos entienden, o sea, para ellos, ¿qué es la guerra? Mirá, nosotros venimos de 2 años, una guerra muy dura. También tuvimos 255 secuestrados por el Hamas. Los chicos, mientras van más creciendo, más lo saben y lo enfrentan. Tengo un hijo de 14 años que ve todo, y el de 11 ya muchas cosas sabe. Y al chiquito también le tenés que ir contando. Realmente a veces uno se siente Benigni en La vida es bella, e intenta contarle de una manera que él pueda entender y que pueda también realmente cuidarse, y también si siente miedo que lo exprese. Eso Gracias, es Quique. Te agradecemos este contacto. No te vayas si te podés quedar por ahí, porque tenemos un último momento. Atención, 3:22 de la tarde, estamos en Crónica, en Imbatibles. Último momento. Impresionante bombardeo en Teherán. از اینجا میاد اینجا اومد از اینجا میاد اینجا از اینجا میاد اینجا Esto pasa ahora. El mundo está ardiendo. Teherán está teñido de bombas y de ataques militares en plena noche. El mundo en vilo. Ahí está Quique, en Israel, cerquita de Tel Aviv. Muchos argentinos desperdigados, como ya sabemos, por todas partes del mundo, pero particularmente ahí en Israel. Vos contabas tu rutina de guerra, las cosas que acuerdan con tus hijos para darles ánimos. Quique, ¿tienen miedo que pueda pasarles algo tremendo en este contexto? ¿Se sienten resguardados, protegidos? ¿Cómo es? ¿Cómo lo vivís? El miedo siempre está, no podemos decir que no hay miedo, porque es una guerra, y en ese sentido tenemos que entender que estamos resguardados, pero corremos peligro. Lamentablemente hay gente que murió estando también en el refugio, y los misiles que tira Irán son muy potentes y tiene mucho armamento que realmente se fue con los años armando. Y entender también que bueno, lo que está haciendo Israel, Estados Unidos y otros países también que están dando la cara también de Oriente Medio, ayudando, porque Irán atacó 11 países, no solamente Israel. Hay que entender que realmente se están atacando los puntos del gobierno yihadista
y justamente la idea es derrocarlo y poder liberar a Irán. Eso es importante para nosotros. Quique, me interesa saber ya tu postura como parte de la comunidad judía. Si vos creías necesario, entre comillas, necesario, nunca lo es, pero entre comillas, a ver si me puedes interpretar hacia dónde voy, esta determinación que toma Donald Trump. ¿Por qué Estados Unidos es quien se mete a tratar de resolver esta situación en un país tan poderoso militarmente hablando como Irán? Mira, no soy un analista de política internacional, pero te puedo decir que en el sentido de Estados Unidos y su apoyo fue luego del entendimiento de que Irán es el culpable del eje del mal en Medio Oriente, apoyando a Hezbollah, apoyando al Hamas, apoyando a los hutíes, apoyando a Al Qaeda. Entonces realmente desde el 2000 que tanto Ahmadinejad como Khamenei, que ya no está más, venían amenazando con la destrucción total de Israel, de Estados Unidos y del mundo occidental. Entonces entender también como argentino, qué casualidad que el búnker de Khamenei quedaba en la calle Pasteur. Como argentino yo crecí con el atentado a la AMIA y el atentado a la embajada, que fueron atentados a Israel y a los judíos, pero fueron atentados al pueblo argentino. Entonces ellos no diferencian a nadie. Todo el que está fuera de la Sharia es enemigo. Recién dijiste lo de la calle Pasteur. Perdón, Quique. Sí. Porque realmente lo de la coincidencia de la calle Pasteur, me gustaría que lo cuentes vos. Es algo que no me deja de llamar la atención desde que salió o surgió esa noticia. Me suena una morbosidad terrible realmente por parte de Khamenei de instalar su búnker cerca de ahí. Y eso queda claro. Quique, perdón, expliquémoslo un poquito mejor a la gente, porque la Embajada de Israel está, de la AMIA, está y estaba en el momento de la voladura en la calle Pasteur. Pasteur del 600. Y ahora, él tenía su base de operaciones y le había puesto Pasteur. Vos decís que él a propósito le había puesto la calle Pasteur a esa calle en Irán. Es un delirio. Todavía no me queda comprobado, pero no me llama la atención. Y esto marca cómo Irán también, a uno de los culpables del atentado a la AMIA, que el Interpol lo estaba buscando y está declarado, lo declararon como jefe, comandante de las fuerzas revolucionarias. Entonces hay que entender que Irán, tanto la guerra el 7 de octubre como los atentados afuera, como todo el plan justamente de ellos mal llamado resistencia, no es una resistencia, es una imposición de la Sharia al mundo occidental, tiene que ver que el atentado a la AMIA es gran parte de ese plan. Sí. Atentar contra el pueblo occidental. Te quería consultar cuáles sienten ustedes desde Israel que son países árabes aliados a ustedes que eventualmente pueden servir como salvoconducto. Por ejemplo, me refiero a la relación con Egipto, con Siria. ¿Cómo están esos vínculos y cómo sienten ustedes que pueden reaccionar los países que están en la región? Israel tiene tratado de paz con Egipto, con Jordania, con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Marruecos. Tiene tratados que se están desarrollando con otros países sunitas moderados, justamente porque el Medio Oriente está cambiando. Creo que la derrota de Irán va a abrir una puerta a tratados de paz regionales ampliado, donde muchos países bajo la presión de Irán no tenían relación con Israel. Lore, esto es algo muy importante. Hacer una pregunta aquí, que adelante. Sí, siempre me quedo pensando en familias comunes y corrientes o en familias como cualquiera de nosotros que tienen un monotema, que sigue siendo la guerra, lamentablemente. ¿Cómo se vive con ese tema constantemente en la cabeza, siempre pensando qué va a pasar, siempre mirando hacia dónde dirigir la atención o la información, etcétera? Bueno, en Argentina el monotema a veces es lo económico y cada país tiene su monotema. Yo creo que nosotros tenemos que entender que el Estado de Israel se creó para que el pueblo judío tenga un lugar y no fuera eliminado o intentar exterminarlo otra vez. Y es la garantía de que podamos existir. Entonces, tener una seguridad fuerte implica el futuro también de este país. Este país, además de seguridad,
está brindando también tecnologías, salud, está realmente irrigando desiertos, y además de eso queremos también hacer bien al mundo. En el momento que estas guerras se acaben, justamente como con la paz con Emiratos, vamos a empezar a hacer intercambios también académicos y económicos, donde se puede realmente hacer un mundo mejor. Por eso no queremos ideas yihadistas que justamente quieren eliminar otro pueblo. Nosotros queremos justamente sentir tranquilos que no necesitemos las armas para defendernos. Quique, es algo que realmente es el deseo de nuestro pueblo. Muchos argentinos de este lado del mundo nos hacemos una pregunta que me imagino tus propios familiares te harán. ¿No quieren volver? ¿No quieren salir de ahí? Y yo sé cuál es la respuesta, pero da la voz. Hay una canción que dice Elli Eretz Ajerez, yo no tengo otra tierra. Argentina es mi nación, así me siento muy argentino, pero Israel es mi casa y por ahora estamos muy bien acá. Si sacamos los días de guerras, en el día a día tenemos una muy buena vida y todavía queremos seguir hasta acá para creer en la paz y para creer en un mundo mejor. No podemos cancelar eso, no podemos dejarle ganar a la gente que nos quiere imponer el terror, y en este sentido tenemos la fe que juntos vamos a poder realmente también sobrevivir y también construir. Quique, muchas gracias por tu tiempo, por este contacto desde Israel para Imbatibles. Gracias a ustedes y bueno, sigan haciendo ese trabajo bárbaro. Repetimos, estos son los sonidos de la guerra acá en Crónica. Estamos cubriendo con Imbatibles todo lo que está pasando en Medio Oriente, en este conflicto que tiene en vilo a todo el planeta. Escuchamos, adelante. El pánico que generan estas imágenes, ese hongo de humo expandido como resultado de las explosiones. El aeropuerto internacional de Teherán está ardiendo. Muchos argentinos esperando transmitirle al resto de sus seres queridos que están bien, pero naturalmente esto es un minuto a minuto, ¿no? Y esto no se sabe efectivamente cuánto puede durar. Y claramente hay mucha gente inocente en el medio que no tiene nada que ver con estos objetivos que dirimen o